Luna nueva en Sagitario, el signo que tiende puentes. El principal puente que tiende Sagitario es con lo invisible, con las creencias, con el sentido de vida versus la realidad. Acabamos de tener ayer la luna nueva, que cada vez que tenemos una luna nueva es una semilla que se abre. Nuestra percepción humana se vuelve más permeable a la sustancia que tiene que ver con Sagitario. Y para ello, en nuestro clásico de los jueves, con nuestro querido Rafael Aragón. Gracias, Rafael, por estar acá siempre acompañándonos, tan firme, tan persistente. Bienvenido, Rafael. Muy buenas tardes, buenas noches o buenos días a toda la audiencia. Lo mismo para vos, mi querido amigo Juan Carlos. Es un gran gusto, por eso la persistencia. Cuando uno hace lo que necesita la luna y lo que desea Venus. Así que bueno, acá estamos. El tema que nos compete es el evento que se dio ayer. Luna nueva en Sagitario a 1 grado. Yo tengo la luna a los 0 grados, entonces me entusiasma bastante en lo personal hablar de este tema. Bueno, a ver, convengamos que venimos de los eventos de eclipses en el eje Tauro y Escorpio, y siempre en Sagitario hay que recordar que venimos de Escorpio. La 9ª fase es la sagitariana, la 8ª es la escorpiana. Luego de esa hecatombe que se da en esa 8ª fase escorpiana, aflora lo sagitariano, que si negamos lo sucedido, aparece la negación. Ese es el gran talón de Aquiles que tiene este signo. Hay una tendencia en el Vox Populi a romantizarlo, entonces tratemos, ¿no?, de encontrar un poco algunos talones de Aquiles. El zodíaco está muy bien equilibrado, ¿no?, para que cada signo tenga lo suyo. Entonces, ante este evento, desde mi perspectiva, Juan Carlos, el desafío es no negar lo que ocurrió en los últimos eclipses, que sigue su lapso de duración. Y es que venimos no de cualquier eclipse, o sea, venimos de un eclipse total de luna y un eclipse parcial de sol, que lo tuvimos todos en este eje tan complejo como es Escorpio-Tauro, que es fijo, son elementos fijos, estables, son elementos que han hecho toda una profundización de algo y que llegan a unas convicciones y lo vuelven anclajes en su vida. Luego que caiga un eclipse, y más como el de luna conjunción Urano, es un movimiento agresivo, incluso sorpresivo, de temas que no me lo esperaba, de cosas que considero que no se deben mover, y al moverse generan un dolor, una angustia, una desazón, unos sentidos de injusticia también, de pero ¿por qué si me había preparado? ¿O por qué si tenía todo esto? ¿Por qué sucedió esto? Entonces, cuando entramos en Sagitario, como Sagitario es una energía del viajero, de la novedad, es cambiar las gafas a ponernos los ojos de turista, las gafas de turistas, en donde nos sorprendemos por la vida, donde le encontramos sentido a las cosas. Para mí Sagitario es un poco la búsqueda del tesoro, estas películas o de Indiana Jones, que una señal lleva a otra señal y esa señal lleva a otra para descubrir ese gran puzzle, ese gran rompecabezas que hay detrás, esa mente divina que ordena y lleva todo a buen puerto y a buen sentido. Entonces, saliendo de estas situaciones tan dolorosas y críticas, que lo podemos ver a nivel social como situaciones como la pandemia, la inflación, la guerra, las situaciones injustas en donde el dinero ya no alcanza, en donde hay muchas situaciones que uno dice, pero ¿de dónde acá pasó esto? Nuestra nueva realidad desde el 2020 para acá, que ha venido martillando y generando, y que con el eclipse de luna fue un punto de eclosión, de manifestación. Llegar a Sagitario, que busca esas señales y esos símbolos. Sagitario tiene una manera de interpretar
todos los signos de la vida. Está siempre en la búsqueda de signos. ¿Qué pasó? Unos pájaros. Esto quiere decir tal cosa. Que la placa del carro del frente es 777. Hoy me va a ir súper bien. Entonces siempre está interpretando símbolos, signos, situaciones. Está leyendo la letra pequeña que está detrás de los eventos, ¿sí? Entonces, ¿qué sucede? Cuando nos enfrentamos con situaciones dolorosas, debemos entender que esta es una polaridad que se arma, se ve reflejada en la carta natal con la polaridad que tiene Júpiter-Plutón. Plutón en el sentido del dolor, de aquellas cosas que nos quitan de repente, sin justificación alguna y que son inamovibles, ¿sí? Y Júpiter en el sentido del buscador, de lo que me da una percepción del para qué sirve todo esto, del por qué, de hacia dónde va. Entonces Júpiter es un buscador de sentido. Alejandro Lodi, en su libro, precisamente en este Quirón, sí, que lo estaba estudiando en estos días, dice que en el corazón de Plutón debería estar Júpiter y en el corazón de Júpiter debería estar Plutón. Es decir, que todo dolor necesita abrazarse de un sentido y un propósito Júpiter, y que todo sentido y propósito debería abrazarse de un dolor y de un impacto profundo que ha sucedido. Entonces, esta polarización puede llegar a ser, cuando hablamos de polaridad, es precisamente dos formas de evaluar, dos maneras de evaluar una situación. Jung nos lo muestra con su teoría de las funciones de la conciencia, como hay una polaridad, por ejemplo, entre lo emocional y lo racional. O somos emocionales, sentimos, o somos racionales y justos, ¿sí? Pero la conciencia se polariza en una u otra forma. Cuando me polarizo en lo emocional, la razón pasa al inconsciente. Cuando me polarizo en lo emocional, viceversa, o sea, las dos, al revés. Nuestra conciencia está hecha para ser monotarea, no es multitask como los computadores, ¿sí? Entonces, ¿qué sucede? Cuando recibimos un impacto profundo y doloroso y complejo e injusto, en lugar de responder, reaccionamos por un instinto de supervivencia. Entonces, la reacción nata que tenemos como seres humanos está en la polarización. Me polarizo en tratar de encontrarle un sentido y un propósito a esto que me ha dolido tanto, o me polarizo en un dolor que no tiene ningún sentido, incluso me ofende cada vez que alguien me dice, ay, pero esto tiene un sentido más profundo. Entonces me polarizo. Cuando me polarizo en que esto ya tiene un sentido profundo y nada de lo que me dolió me importa, y niego el dolor en mi vida, lo niego esa pérdida, niego que se murió, niego el diagnóstico, niego cualquier tipo de cosas y me voy solo al sentido profundo, es una negación profunda. Y no puedo avanzar, no surge la resiliencia porque en la negación no puede surgir nada, ¿sí? Viceversa, cuando me polarizo en que esto es un dolor absurdo, es injusto y que no tiene ningún sentido, ninguna percepción, ninguna justicia, me polarizo en el victimismo. Y entonces voy a buscar victimarios y voy a seguir mostrando que yo no valgo nada y que todo es una porquería y que la vida es injusta, ¿sí? Entonces, en esas polarizaciones es la primera forma de reaccionar como seres humanos. Pero cuando empezamos a trabajar con conciencia, empezamos en lugar de reaccionar a responder, a entender que no hay dolor sin sentido y que no hay sentido sin dolor. Y eso es un poco, para mí, lo que viene a mostrar esta luna nueva. Acá no se trata de polarizarnos en que ya llegó la energía del coach, del ánimo, de que todo se abrió y todo es posible, porque eso es una negación del dolor. Si estamos en una inflación tremenda, si los precios todos los días suben, si la vida se volvió una mierda, ¿sí? Entonces, se trata un poco de ya reaccionamos ante un evento, pero empecemos a responder, es decir, a no negar el dolor de las pérdidas, de los ausentes, de la pérdida laboral, familiar, de todos esos dolores que hay allí, a no negarlos en pro de un sentido y un propósito. No,
ni tampoco victimizarnos y sentirnos que es que la vida se la ha cogido contra mí, porque es que yo soy una pobre víctima, que todo me cae encima y que no puedo surgir de nada porque todo es así, ¿sí? Porque ese es el otro polo, sino más bien a responder entendiendo que esto es un yin y un yang, es decir, es un sistema en donde necesito entender, ver, sentir el dolor de las pérdidas para de esta forma apreciar el poder que me da asumir ese dolor. Asumiendo la realidad, puedo ser más creativo y productivo frente a lo que hay, no negando la situación, sino viendo este es el panorama. Con esta inflación, con esta economía, con estas situaciones, yo como ser humano, con mis capacidades, ¿qué puedo empezar a lograr paso a paso? Para mí, mi querido Rafael, esta luna llama esa atención. ¿Por qué razón? Lo voy a expresar ahora en términos astrológicos. Una luna nueva que se hace en el grado 1 de Sagitario tiene toda la potencia de Sagitario más Mercurio y Venus que están allí. Por lo tanto, ¿quién es Sagitario en este momento de la vida? Es donde está Júpiter. Y Júpiter está en el signo de Piscis. Justo a la hora de hacerse la luna nueva se pone directo. Pues estático, pero ya por lo menos sale de zona de retrogradación y empieza a surgir directo. Acabamos de tener también a un Plutón directo. Entonces, tanto Plutón como Júpiter están haciendo un aspecto en astrología que se llama un sextil. Luego, esta polaridad del dolor y el sentido de las cosas está totalmente activa en esta luna nueva. Y lo que necesitamos es cuidarnos de la negación por un exceso de optimismo o de la victimización por un exceso de sacar a relucir nuestras virtudes y nuestros talentos, entendiendo que el dolor y que lo que se fue, la vida sabe más y la vida sabe por qué se lo llevó. Y si lo empiezo a captar desde esa forma, empiezo a hacer una reconstrucción de procesos de vida y no en la polarización, porque la polarización lo único que me lleva es a una solución a corto plazo, pero a largo plazo en un sentido, en un perderme, en perder la brújula. Sí, yo creo que un poco las herramientas para evitar la polarización, que también ha sido una confrontación, y acarrear un poco la polaridad, que termina siendo el complemento, está un poco en los planetas personales que están en Stellium, en Sagitario, y la interacción entre ellos. Antes que nada, una pregunta, ¿se me escucha bien? Estoy sin micrófono, la otra vez un problemita con mi micrófono, si alguien me puede decir, por favor, si se escucha bien, así. Yo te escucho muy bien, te voy realimentando y vamos a ver qué también nos dicen acá en el chat. Así, hablo confiadamente a los Sagitarios. Pues, querido Rafael, con luna en Sagitario, sol en Aries, hágame el favor, mucho fuego por esos lados. Sí, aquí están ya realimentando que sí se escucha bien. Ya cuando pusieron el primer sí, ya, listo, rienda suelta. A ver, ¿qué quiero decir con esto? Tengamos en cuenta que lo que están unidos, además del Sol y la Luna, por eso se produce la Luna nueva, es además Mercurio y Venus. Entonces, ¿qué podemos sacar a relucir? Pensemos en el juego de estos 4 planetas. La Luna y Mercurio. Tenemos la gran posibilidad de expresar nuestras emociones, de ponerlas en palabras. A los Sagitarios, es decir, sin inhibiciones, sin tupé, sin inhibición, de decir lo que uno siente, expandirse a través de la comunicación de lo que uno siente, de sacar eso que estaba atorado en el fondo, puede resultar sumamente terapéutico, ¿sí? Esa es una forma también de batallar la polarización, porque justamente al hablar, ¿sí?, es donde uno empieza incluso a escucharse a uno mismo, que también se genera la cuestión de escuchar al otro, porque está Mercurio con Venus, es decir, que la comunicación en vínculo es donde logro la reciprocidad. Por otro lado, el Sol está con Venus, es decir, que es la posibilidad de poder autovalorarnos, pudiendo primero detectar dónde está el displacer. ¿Por qué?
Sagitario, como siempre digo, es distancia. Entonces, a priori uno va a querer buscar lo placentero, que es lo distante. Hagamos lo inverso. Hagamos de cuenta que en nuestra rutina llevamos un registro de aquello que nos genera pequeño displacer y lo vamos eliminando. Entonces, por ley de descarte, va quedando lo que nos genera placer y va aflorando desde nuestro adentro. Sol, Venus, lo que ya tengo. Y eso se va a retroalimentar con la gente que me vaya rodeando. También, siguiendo con este juego de planetas personales en Stellium, en el Sol y la Luna, y está la famosa frase de ser consciente de lo inconsciente. El Sol conciencia, Luna inconsciente y pasado. Bueno, ahí el Sol puede de alguna manera iluminar, ¿no?, esta parte de la Luna para ver qué cuestiones del pasado venía albergando y venía negando, justamente. Porque, a ver, el talón de Aquiles de la Luna en Sagitario es cuando, a ver, se me está prendiendo un fuego la habitación y me decís, Rafael, cortá el Zoom y llamá a los bomberos. No, se va a apagar sol. No, no se va a apagar sol. Hay que tomar cartas en el asunto, ¿sí? Entonces, es una invitación también a repasar todo lo que hemos negado en el pasado, que se sabe que cuando uno niega las cosas, por no querer afrontarlas, no poder afrontarlas, implosionan por otro lado, ¿sí? Y otra cosa es que el Sol y la Luna forman un trígono con el regente mismo, que es Júpiter. Para mí, siempre los trígonos de Júpiter muchas veces suelen ser un tanto perezosos, ¿no? Es un poco eso de no lo voy a hacer hoy, lo puedo pasar para mañana, ¿no? Como que se van postergando, procrastinando las cosas. Entonces, esto daría un poco la pauta de que es más bien para planificar un poco lo que se viene, no tanto para accionar, para que la flecha sagitariana empiece a ver, como siempre digo, el bosque, hacer un zoom out en perspectiva de lo que se viene, ¿sí? De cómo podemos ir planteando las cosas, no como para allá hacerlas, ¿sí? Si bien hay muchísimo juego involucrado, recordemos que Mercurio y Venus están en trígono con Quirón, ¿sí? Entonces, a ver, Quirón en Aries retrógrado, como yo siempre digo, es como entrar al partido y haber seleccionado el precalentamiento y no se puede correr toda la cancha. De acuerdo. Mira, Rafael, que hay un tema con fuego. Pensemos en el fuego no a nivel astrológico, sino a nivel físico. Gracias al fuego cocinamos. ¿Qué hace cocinar? Transformar las sustancias y la química de los componentes que estamos cocinando para que recojan nuevos sabores, nuevas sustancias, se sequen o saquen sus jugos, en fin, el fuego transforma. ¿Esto qué quiere decir? Todos tenemos a Sagitario en una parte de nuestro horóscopo, algunos con mayor énfasis cuando tenemos planetas allí en Sagitario, pero tengamos o no planetas va a estar en una casa y va a ser dueño de una casa o por lo menos va a estar embebido en una casa, ¿sí? Entonces, desde esa perspectiva, entendamos que los planetas en fuego vienen a ser una transformación, una renovación. El fuego no está hecho como la tierra para volverse paisaje o para volverse un hecho allí, sino está hecho es para impactar, renovar, cambiar, modificar, ¿sí? Lo peor que le pueden pasar a los signos del fuego es volverse uno más del montón, volverse un mueble, algo ahí, ¿sí? Fuego dice, me ven a las buenas o a las malas, soy un líder positivo o negativo. Si lo puedo llegar a hacer creativamente, el elemento fuego tiene una visión de transformación, de cambio, de impulso, de renovación, de dar sentido y propósito a las cosas en Sagitario. Si lo hacemos negativamente, pues a través de la furia, de la cólera, de la intensidad, igual se logra transformar un ambiente, ¿sí? Pero ¿a qué precio? Con un malestar enorme internamente. Entonces, entendamos que si este stellium te cae encima de unos planetas o están
en una casa, están diciendo que esa zona de esa casa necesita empezar a ser más visible, más reconocida, por lo menos durante este mes, donde me dan varias herramientas, el cielo me da varias herramientas en este mes, que es la conjunción de Venus-Mercurio. Poder decir diplomáticamente, amenamente, gustosamente, a través de una historia, a través de unos ejemplos, que eso le encanta a Sagitario, a través de unos símbolos, el lenguaje simbólico es supremamente importante para Sagitario, poder dar una expresión de algo. No es un momento para quedarnos callados, tragar solos, para quedarnos aislados, porque si lo hacemos de esa forma, nos pasa con el tema de la polarización que comenté, nos polarizamos al sentimiento de victimismo, de que es que soy una víctima y entonces me quedo encerrado. Y el victimismo, fíjate que tiene dos vertientes, una activa y una pasiva. La pasiva es cuando me encierro en una cueva, como Quirón con su dolor y su enfermedad y su situación, se va a una cueva a llorar su injusticia, ¿sí? y a decir, el mundo está contra mí, ¿sí? O se puede ir también en esa polarización a un activo, que es el que busca la venganza. La venganza es la primera justicia que los seres humanos tenemos desde lo biológico y lo instintivo. Me pegaste, te pego. ¿Sí? Me atacaste, te ataco. Es una reacción, no es un responder, es una reacción. Entonces, si nos vamos como activos desde esa polarización, nos podemos volver con gran fuerza y con gran fuego unos vengativos extremos del mundo que nos rodea, ¿sí? Viceversa, ¿sí? También nos podemos ir con todos estos planetas acá a la otra polarización, a decir es que todo esto fue por un sentido profundo, porque Dios, es que si sigo las leyes de Dios, si sigo la tabla de las leyes, pues no me va a pasar ningún imprevisto y voy a ser de los buenos y entonces ya va a salir todo bien. Y eso es falso, porque en la vida estamos sometidos a una serie de variables que no se pueden controlar. Entonces, irnos a la negación de Sagitario, a creer que si soy espiritual, si soy vegetariano y si hago esto y si no fumo, no tomo, no bebo, no tiro, eso me va a ir súper bien, pues ahí se echa a perder un poco el tema, porque es la misma polarización en pro del sentido, ¿sí? Entonces, un poco lo que para mí esta luna nueva representa es: reconozco lo perdido, reconozco lo dañado, lo que se ha muerto. Con ese reconocimiento empiezo a responder entendiendo que hay un yin y un yang totalmente activo, y con tanto planeta en fuego me doy la posibilidad de responder, es decir, con responsabilidad a todo lo que la vida y los retos que me está trayendo la vida en este instante, para hacer unos procesos de resignificación del pasado, asumiendo el dolor, no negándolo, ¿sí? Y haciendo un proceso creativo. Con tanto en fuego podemos llegar a ser muy creativos y generadores de destino, de futuro, de posibilidades, de volvernos, como decían en esa astrología que estudiaba al principio de los Rosacruces, que los Sagitarios son alfiles de la divinidad, que inconscientemente el cielo los pone en ciertos puntos para destrabar y modificar a lo fuego, cocinar un espacio para que se transforme y se libere de antiguos miedos y temores y se abra a nuevas oportunidades. Yo pienso que esto es como tener la estufa prendida con todos los planetas personales allí, Sol, Luna, Venus y Mercurio, con mucho fuego en el ambiente para poder hacer procesos de transformación, sin la negación, sin el victimismo, sino con las dos, haciendo una fusión de las dos y generando un yin-yang. Sí, ir integrando las dos, y me parece que justamente, ya que en el gráfico está lo que es la carta mundial, con esto de resignificar el pasado y no caer en ese victimismo, que a veces hay una frase, una canción que dice: mata el miedo que guarda el animal. Sí, como que a veces hay ciertas sensaciones que pueden salir hacia afuera de manera nociva.
¿Qué es lo que me interesa? Que justamente esta luna nueva cae en la casa 4, ¿sí? Que tiene que ver con el pasado. Entonces es la invitación a resignificar lo negado, ¿sí? Para justamente darle otro horizonte, para que la flecha sagitariana vaya hacia otro lugar y no se dispare, en este caso, desde el lugar de una victimización. Y ya que tenemos un ascendente en Leo, con un punto de la fortuna en Leo, a ver, a Leo además del corazón lo rige la vista porque justamente es la apertura al mundo de la conciencia, ¿sí? De todo esto, que nos caiga la ficha, hacer el insight de todo esto. Entonces me parece que esta lunación es excelente para bucear en el pasado. Bucear no sería la palabra adecuada, porque estamos hablando de Sagitario, para volar en el pasado, ¿sí? Y poder ir repasando y decir, a ver, ¿qué negué? ¿Qué negué? ¿Qué negué? ¿Qué negué? Y seguramente nos vamos a encontrar con ciertas sorpresas, decir, negué aquello, negué esto, y le podemos dar otra impronta. Quizá, bueno, obviamente, al estar Quirón entrometido, en algún momento fui víctima y por ello causé un daño, ¿sí? Entonces, me parece que es muy atinado todo esto que estás diciendo de la polarización y la polaridad, para que justamente estén las dos cosas en juego, ¿sí? Para que las dos cosas puedan comulgar entre sí. También, por otro lado, me resulta muy interesante esto que hablaba, ¿no? De que siempre Sagitario busca estas sincronicidades. ¿Te acordás que la otra vez, en el último live, había hablado de esa frase de Bruce Lee, que es un buen exponente de Sol ascendente en Sagitario, la de esperar que la vida te trate bien porque eres buena persona? Es como esperar que un tigre no te ataque porque eres vegetariano. Y vos me dijiste, muy perspicaz, es como decir, bueno, a ver, no le echo llave a la puerta de mi casa porque yo nunca entré a robar una casa, entonces, ¿quién me va a entrar a robar a mí? Como diciendo que, como que la vida funciona de esa manera, cuando la realidad es otra, ¿sí? Convengamos. Es a veces cuando quizá se le da una impronta a la fe desde otro lugar, ¿no? Desde un lugar de que no me va a pasar nada. Que eso sí es el sexo sagitario. Eso sí, no me va a pasar nada. Yo nunca entré a robar a la casa de nadie, entonces con la puerta abierta. ¿Quién me va a entrar a robar? No es muy lógico, que digamos, ¿sí? Eso sería pecar del stellium de Sagitario. En vez de utilizarlo a favor, desde otro lugar, es ya dormirse en los laureles y bueno, está bien. Me pongo una venda en los ojos y está bien, dejo toda la casa abierta. Y le estoy abriendo la puerta a que entre cualquiera, ¿no? Entonces, eso me parece interesante destacar. Por otro lado, Júpiter, ¿sí? Nuestro regente, tiene un trígono con Lilith, ¿sí? A ver, yo no soy ni por cerca partidario de que trígono es bueno, cuadratura es malo. Trígono es que la energía fluye. A ver, Júpiter es expansivo. Júpiter en Piscis es expansivo con el todo. Piscis es todo. Trígono, Lilith es enojo. En Cáncer, enojos del pasado. Entonces fluyen los enojos del pasado. No es una cuadratura que en tal caso abrió una puja. Entonces este trígono guarda con este trígono, ¿sí? Entonces tengamos en cuenta de que no traigamos a colación esas cuestiones de esas furias que no pudimos resolver y que vengan con delay en el presente y que Júpiter la tire al océano pisciano para con todos. Y también a la inversa, de no vibrar con personas que nos lleguen a nosotros ser víctimas de esa furia, ¿sí? ¿A quién tenemos que viene el rescate? El asteroide Ceres, en Virgo, que forma una oposición, ¿sí? Ahí. Forma una oposición con Plutón, perdón, ¿sí? No, perdón. Ahí tenemos a Ceres con Neptuno y... Ceres forma una oposición con Júpiter y Neptuno. ¿Sí? Ceres en Virgo. Oposición Júpiter-Neptuno.
que Júpiter-Neptuno es quien tiene el trígono con Lilith. ¿A qué voy con esto? Que si con Júpiter, Neptuno y Lilith hay una propensión a poder estar con el tema de los enojos y demás, Ceres tiene la función de ser un escudo protector, de cuidar algo. No como la luna, que es afectivizar en algo, sino que es cuidar en algo. Y en Virgo es ver dónde yo puedo enojarme. Y si es necesario, no es necesario, discriminar esos enojos desde la racionalidad virginiana. Y al mismo tiempo, si estoy en un entorno donde veo que la gente y no hay una muy linda vibración, puedo discriminar y moverme de ahí. Tengo un escudo protector. ¿Me explicó? Claro, yo diría que este es un aspecto muy importante, porque es que Júpiter en Piscis está en su territorio y Neptuno en Piscis está en su territorio, entonces esto tiene mucha fuerza, ¿no? Y precisamente cuando hay algo con tanta fuerza es importante ver el opuesto. Y acá en el opuesto, pues con Ceres allí, ayuda a poner esa protección. ¿Cómo me protejo también frente a todas estas situaciones? Algo muy importante para estas fechas donde se inician ya procesos navideños, reuniones de familia, que allí se pierden muchas veces esos límites. Poder uno decir, ya con la adultez que tengo y todo, voy a ir hasta cierto punto y no me voy a dejar afectar tanto por este comentario o esta crítica. Es que yo ya me tengo a mí mismo, yo ya no tengo necesidad de que mi mamá o mi papá o mi familia me contengan, porque sin ellos me muero. Eso es un recuerdo atávico a lo Lilith en Cáncer, con Palas, y más bien a ver, si esto no me gusta, pongo un límite, no me engancho. Y no, o si me engancho, recordemos que hay tanta energía de fuego en el ambiente, que soy un agente transformador. Entonces me engancho con una situación y prendo fuego y pues se transforman todas las relaciones que están alrededor. Un poco esta oposición lo que está diciendo es: discierne un poco esta información. Las cosas, digamos, se plantean desde afuera hacia adentro, y cuando se plantean, ¿cómo reacciono o cómo respondo frente a ello? ¿Sí? Reacciono simplemente porque me empujaron y entonces reacciono, o no, más bien respondo de manera responsable lo que me están diciendo, y planteo mis límites y mi autocuidado. Eso es lo que dice un poco Ceres en Virgo. ¿Cómo está tu autocuidado? Con tus valores, porque está en casa 2, con tus valores individuales. Protégete, pon unos límites francos y directos, no pasa nada. Decir no es un sí que te estás diciendo a ti mismo. Decir sí es un no que te estás negando tu vida y estás dejando que pasen tus fronteras. Y después no te quejes de que eres la víctima de todas las situaciones y no supiste decir un no a tiempo. Sí, me parece muy bien. Acá Ceres cumple una función vital, porque Júpiter, Neptuno, bueno, con ese trígono con Lilith, a ver, Júpiter, Neptuno es estar diluido en el todo, ¿sí? Y bueno, y con Lilith, o uno se enoja, o me rodeo de enojos, o siento, o el enojo está en la tribu, en el entorno más inmediato, Cáncer, ¿sí? Entonces, bueno, ahí Ceres, ¿no? Puede en Virgo ir que sí, que no, dónde me junto, dónde no me junto, para dónde voy, para dónde no me voy, e ir discerniendo. Bueno, Júpiter también tiene otro contacto con Marte, ¿sí? Una cuadratura con Marte. Las cuadraturas de Júpiter, a mi juicio, son las que más expanden, que más inflan al otro planeta. Si Marte tiene este tamaño, por decirlo así, genéricamente, cuando Júpiter lo cuadra, es como que Marte es un neumático y Júpiter lo infla, ¿no? Es un Marte retrógrado en Géminis, que es esa pausa antes de actuar, que no necesariamente es ser multitasking, multitarea deliberadamente, sino que se puede achicar el abanico, ¿sí? Y fijémonos que estamos hablando que si bien hay mucha energía de fuego
es más bien de planificación, más a esa altura del año, y con un Marte retro en Géminis, que es pensante, es muy bueno como para ir armando la hoja de ruta, como que se hace más camino al andar también, pero de la mano de la racionalidad geminiana. Entonces me parece que también esta luna nueva, a esta altura del año y demás, es como para ir planeando de alguna manera, ¿sí? Lo que es el 2023, me parece que va muy atinado para eso. Esa cuadratura hace de que este Marte pueda accionar lo justo y necesario, ¿sí? O sea, si él lo expande, este Marte no deja de estar retrógrado. Para mí es una figura muy importante este Marte retrógrado. ¿Por qué? Porque Marte está en el signo de Géminis y prácticamente van a ser como 7 meses desde que entró en Géminis. Bueno, vamos a tener de Marte en Géminis hasta para vender, ¿sí? 25 y el regente, más. sí, como 6 meses, sí. ¿Sí? El Marte es el regente de Aries, ¿sí? Entonces, fíjate que cuando uno estudia a Quirón y a la resiliencia que tiene Quirón frente a todos los temas, desde Alejandro Lodi lo habla con esa polaridad Júpiter-Plutón, que son los temas que hemos abordado, ¿sí? ¿A qué voy con este comentario? Nosotros como occidentales creemos que la felicidad es la negación del dolor, ¿sí? Y que y que el dolor es la negación de la felicidad. O sea, esa es la polaridad completa. O sea, si yo estoy feliz y no me duele nada, ¿sí? Si todo está andando y si todo está marchando, ¿sí? Y eso es un gran error, ¿sí? Porque eso es mirar desde el pensamiento occidental la polarización. Este regente Marte acá, todo este tiempo que se la va a pasar en Géminis y con Quirón allí en Aries, está precisamente hablando que necesitamos integrar que dolor y felicidad no son antagónicos, ¿sí? Que uno hace parte del otro y que yo puedo estar feliz y equilibrado en mi vida, pues con las situaciones complejas que me están rodeando, las injusticias que me rodean, pero puedo lograr un estado de felicidad interna, no negando una cosa y la otra, ¿sí? Entonces, para mí esta aunque no hay un aspecto directo entre Marte y Quirón, sí por una relación allí, ¿sí? Por ser el regente, ¿sí? Y porque además la luna es una luna nueva en conjunción con Mercurio, ¿sí? Entonces, digamos, la energía que se pone en el ambiente es tanto la de Júpiter, ¿sí? Como la de Mercurio, la de Júpiter por Sagitario, la de Mercurio por la conjunción. Entonces, al poner la energía de Mercurio, pues se pone a Géminis de por medio. Y al poner a Géminis está, digamos, matizado con Quirón en Aries, ¿sí? Entonces, ahí está como ese pim bam bam. ¿Sí? Entonces, para mí, ya resumiéndolo y cambiándolo en términos astrológicos a términos psicológicos, lo que representa es una necesidad de hacer reflexiones profundas a que felicidad no es sinónimo de antagonía, felicidad no es antagonía de dolor, no, o sea, yo puedo tener una serie de dolores de vida, de dolores de economía, de dolores familiares, pero puedo encontrar mi centro e incluso esos dolores me pueden estar llamando a la percepción de analizar la vida desde otro ángulo que voluntariamente no me hubiera ido a caminar y que me han forzado a llegar a eso. Precisamente de eso fue que tomé una frase, la voy a poner aquí en pantalla, esta frase que compartí allí por el canal, que es de Alejandro Lodi del libro, ¿sí? De Quirón. Gracias a haber vivido lo que no hubiera elegido vivir, ¿sí? Uno voluntariamente no se va a meter en donde le va a doler o... ¿sí? Mi conciencia despierta talentos y oportunidades a los que no hubiera despertado sin atravesar el espanto, ¿sí? ¿Cómo es de importante esa frase para entenderla, sobre todo con esta luna nueva, después de haber vivido lo que hemos vivido
en el pasado, y que Sagitario viene a dar, sí, una luz al final del túnel, pero no para la negación, sino para la integración de todo ello, ¿sí? Entonces, para mí la luna es una invitación a fusionar dolor y felicidad, fusionar pérdidas con nuevas potencialidades, sin la negación en el proceso, sino en la integración, en la sinergia que pueden llegar a ser los dos. Claro, yo entiendo que pues estos son unos conceptos abstractos, y sobre todo cuando uno habla de planetas transpersonales, siempre uno está hablando de antagonías. Sin embargo, creo que es digno de hacer procesos de reflexión frente a los temas, para que no seamos tan reaccionistas, sino más bien reflexivos, y que más bien respondamos hacia los eventos que nos van sucediendo en la vida. Es sencillo, esta luna nueva lo que está diciendo con conciencia es: ¿qué tanto me estoy victimizando? ¿Qué tanto estoy negando las situaciones? Y no tiene nada de malo. Es la primera reacción que hacemos: o negar o victimizarnos. Sí, pero con conciencia más bien empezar a responder frente a ellos. Poner a danzar estas dos zonas de nuestra vida. Para eso es que se requiere el fuego sagitariano, para poner a cocinar esto a fuego lento, que es poner a cocinar con la luz de la conciencia, con el fuego del sol de la conciencia. Pongo a cocinar, hombre, ¿qué tanto me estoy victimizando con toda esta situación? Y lo empiezo a ver cómo empieza a generar sus jugos, como cocinando el tema, ¿sí? Hombre, ¿qué tanto estoy negando el dolor de la pérdida de mi pasado, de lo que tenía, de esa fijeza, de esa solidez, de eso que consideraba inamovible? Y lo dejo cocinando. Y una vez se pone a fuego lento, hagamos la mezcla, combinémosla y generemos un punto de creatividad, de una visión hacia futuro. Eso es Sagitario. ¿Hacia dónde me proyecto con esto? No con la negación ni con la victimización, sino con el hacer juntos. Sí. Sí, dijiste algo muy interesante, bueno, cultura occidental, de negar el dolor. A mí me parece que esto no sé si es lo cotidiano, pero aparece mucho una frase fulminante que es: no llores, ¿no? Que cuando una persona está llorando, a veces el otro: no llores. No, me parece que eso es lo más antihumano que hay. O sea, si una persona está en proceso de catarsis, cortarle eso diciéndole no llores, me parece que ya es castrante, ¿sí? Entonces, aquí a lo que apelo, que tampoco a ver, no estoy diciendo de que uno vaya a meter el dedo de la llaga para que el otro siga llorando, no estoy yendo al otro extremo. Pero ¿a qué voy con esto? Que hay otro aspecto que involucra esta luna nueva, que es que el Sol y la Luna forman una bonita cuadratura con el asteroide Vesta en Piscis. Vesta es este fuego, hablando de fuego, ese fuego sagrado de los talentos. Entonces, está el talento pisciano, ¿sí? De ser porosos a lo que le sucede al otro, ¿sí? Si el otro me está contando una historia o un sentir que lo puedo de alguna manera empatizar casi en carne propia, no del todo bonito, está el talento pisciano y a su vez la cuestión sagitariana de abordar el tema y conectar con eso. Y a su vez, si el otro me está contando una alegría, me va a transmitir alegría. Piscis es todo, vuelvo a decir lo mismo. También esta cuadratura de la lunación para con Vesta nos permite de alguna manera ser un poco, permitirnos ser ese centro solar, ¿no? O desde la luna tener esa necesidad de transmitir todos esos conocimientos, de lanzar esa botella con un mensaje al mar para que se expanda, ¿sí? No desde el ego, ¿no? Sino simplemente el hecho de tener el talento de poder tener una suerte de megáfono, de que nuestras palabras están con cierto alcance. Y además, por medio de la intuición pisciana, poder de alguna manera elegir, ¿no? Intuitivamente de quién tomar los consejos, de quién tomar como guía, ¿sí? Es como que el olfato nos lleva a qué personas escuchar, qué personas seguir. Entonces,
Hay una cuestión bastante del orden de lo espiritual en cuanto a que se ajusta la brújula hacia quién estoy escuchando y también nos damos la oportunidad de servir a los demás. ¿Sí? Piscis es el colectivo y está ese talento muy inmerso. Con esta cuadratura, me gusta mucho esta cuadratura con Vesta, que es talentos. Entonces no estamos hablando de Piscis en cuanto a falsas ilusiones, etc. Estamos hablando de lo más alto de Piscis. Y el espíritu compasivo de Piscis, si lo ponemos con la abundancia sagitariana, y bueno, es un combo muy, muy interesante. Muy, muy, muy interesante. De acuerdo. Además es que Júpiter rige a ellos dos, ¿no? A Sagitario y a Piscis, entonces por eso tiene tanto énfasis los dos signos. Esta luna nueva. Exacto. 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 Rafael, hay un tema que a mí me parece interesante acá leyendo un comentario que dice Julián: victimizar es una palabra muy fuerte porque a veces quita responsabilidad a quien ejerció el abuso y en muchos casos puede ser algo estructural y no ser propiamente culpa de la persona. De acuerdo. Muy, muy afinado ese análisis. Pero también quisiera nombrar un tema con respecto a víctima, victimario, a todo ese juego que se termina haciendo allí. Y es que fíjate que si vamos por la justicia del ojo por ojo, diente por diente, quedamos ciegos, mudos, ¿sí? Nunca se va a lograr hacer una restauración. La venganza es algo que ayuda en los primeros pasos en la evolución de un proceso de transformación, pero no restablece. La venganza genera vacío, un incómodo vacío interno. Cuando hablamos de qué hacer con la víctima, con el victimario, con todo ello, esto necesita unos procesos de creación a otro nivel, en donde no se trata de hacer y negar que nunca nada pasó, no, se trata de ver que sí pasó, de ver que sí hay un victimario, pero de hacer una reconstrucción con todo ello, ¿sí? Y la reconstrucción, o sea, el hecho de que mi victimario se vaya a la cárcel no me va a traer paz interna, me va a traer un vacío. El hecho de que haya sufrido yo un impacto injusto en mi vida por situaciones que me rodearon, que todos se vayan a la cárcel no me va a traer paz interna. Lo único que me puede llegar a traer paz interna es hacer algo con ello. Es decir, volverme un maestro en ese tema. Hacer un trabajo social, un trabajo de restauración en algún sentido. Un trabajo es decir, no pasivamente esperar a que me restauren, sino si la vida me trajo la invitación negada a vivir una injusticia, algo supremamente nocivo y dañino para mí y para mi contorno, es por algo. Y entonces, ¿yo qué voy a hacer con eso? ¿Cómo voy a responder frente a esa invitación? ¿Con venganza o con una energía creativa? Hay un cuento que me echaron hace muchos años de una señora que odiaban mucho en el trabajo. Las compañeras de trabajo se reunieron y reunieron un poco de estiércol, le hicieron una caja con un poco de estiércol y se lo enviaron a la puerta de su casa. Ella abrió ese paquete y pues, horrible. A cambio, ella se fue y compró las mejores rosas y lo devolvió diciendo: cada uno da de lo que tiene, ¿sí? Entonces, es algo así como nosotros podemos ser impactados por una injusticia, pero vamos a devolver de la misma forma, con la misma moneda. Entonces, ¿a dónde llevamos? A ser tuertos, ojo por ojo, diente por diente, y a no llegar a nada. La idea es que si hemos sido víctimas de una situación social, política, económica, familiar, injusta, ¿qué vamos a hacer con ello? ¿Vamos a reaccionar o vamos más bien a responder desde nuestra propia sustancia, desde nuestra propia resiliencia? En ese sentido, esto que estás diciendo de Vesta en Piscis es muy útil, porque me permite ponerme en una posición más humana,
más de responder, menos animal, menos instintiva de reaccionar, ¿sí? Más empática. Exacto. Sí, ante el planteo, ¿no? Acá de la persona que está diciendo esto, sí, hay que tener cuidado, ¿no? Con estas cosas, en el sentido de que primero hay que entender de qué contexto se está hablando, ante qué caso en particular, ¿sí? De qué caso se da esta cuestión cuando hay un victimario. A ver, acá lo primero que tiene que aparecer desde la palabra justicia es que haya un sistema judicial efectivo. Que la persona que es victimaria cumpla la condena, que establece la ley, que si tiene que ir a la cárcel, vaya a la cárcel. Eso es la justicia. Ya después está todo el aspecto desde la víctima que haya padecido, sea una cuestión delictiva, lo que fuese, ¿sí? Que está todo el proceso que lo explicaste recién categóricamente. Ya lo otro de la justicia ya tiene que ver con algo que a nosotros como simples civiles nos excede, y cada país, bueno, la justicia funciona mejor que en otras, al menos acá no es muy buena que digamos, la verdad. Entonces, a ver, cuando hablamos de justicia también, y esto no es echarle la culpa a los que están arriba del poder, tiene que ver con que, digamos, eso se encarga otra gente, de ese tipo de justicia, de que la persona sí, a ver, esa persona que cometió algo aberrante, y no puede estar suelta porque puede reincidir tranquilamente. Es un peligro, sí, un peligro para la sociedad, es un peligro, sí. Estamos hablando de, como bien vos decías, desde el lugar de uno, ¿sí? Por eso también siempre tratamos de abordar esto con mucha responsabilidad. Yo tampoco no soy partidario de que, a ver, cuando se da una situación que uno es víctima de algo así injusto y demás, a ver, claramente hay un victimario y el ojo está en el victimario, ¿sí? El ojo y la culpa, etcétera, responsable del victimario, y yo no creo que uno atraiga esas cosas, ni por karma, ni nada, al menos así lo pienso yo. Eso quería dejarlo en lugar. Sí, de acuerdo, Rafael. Y yo creo que la confrontación es, ¿y qué voy a hacer con esto? Es decir, ¿sí? Con lo injusto, con lo que me dañó, con lo que me rompió, ¿sí? Como tú bien lo dices, hay unos estamentos que se encargan de lo, pero ya a nivel interno, en mi corazón, ¿qué me puede llegar a traer paz después de haber vivido unos procesos complejos? Mira, lo voy a poner en otros términos para que no sean tan judiciales. En los términos de, me estaba doliendo por aquí, fui al médico y me dieron un diagnóstico. Y es injusto porque yo he sido vegetariano, yo he comido bien, es injusto que la vida me dé una enfermedad crónica cuando me he portado tan bien, ¿sí? Entonces, ¿a qué voy con eso? ¿Qué voy a hacer ya con ello? ¿Sí? ¿Voy a pegarle al doctor porque me dio el diagnóstico? ¿Qué sentido tiene eso? ¿Sí? Ya tengo un diagnóstico, entonces, si no lo niego, si empiezo a trabajar sobre ello y la vida me está llevando a vivir una enfermedad crónica, complicada, compleja, de difícil cuidado y todo, pues tengo que, si no la niego y si no me quedo en el victimismo, empiezo a ser creativo con el tema. Y entonces, como me vuelvo un experto en el tema, en la dieta, en la nutrición, en los cuidados, en muchas cosas, pues qué mejor, hago un blog y le cuento al mundo lo que ha hecho de mi experiencia la enfermedad. Y entonces genero de una manera creativa, ¿sí? Ahora, pongámoslo en otros términos ya más complejos. No sé, me robaron, me atacaron. Bueno, a raíz de ese robo, aprendí a que no debo, por ejemplo, invertir en criptomonedas o en una cosa o en la otra. Entonces hago un blog diciendo pautas para darte cuenta de dónde no debes meter el dinero, ¿sí? A eso me refiero, a que no se trata de que haya un juzgamiento del verdugo, eso es otro tema, sino a nivel individual en mi corazón, ¿qué me puede ayudar a dar paz después de haber vivido un impacto doloroso y profundo? Lo único que me puede ayudar paz es cuando yo empiezo a ser generador
cuando yo hago algo con ello, ¿sí? Eso, exactamente, eso es lo que queríamos aclarar. No estamos hablando de que todo sea una cuestión zen y ser Jesucristo, que no hace falta y no tenemos la opción de ser Jesucristo al punto tal de que no se condene o lo que fuese al pecador. No, en absoluto. Pues Rafael, fíjate, puros temas sagiterianos. Hasta nos vemos por la justicia y todo. Como síntesis y ya como resumen de todo este análisis de la luna nueva, lo que quiero decirles es más allá de decir, llegó ya la época, la luz al final del túnel y todo salió nuevo. Esto es un tema que más allá de irnos en esa polarización, entendamos que Sagitario es una energía que arma puentes. Entonces, ¿cómo vamos a armar un puente entre el pasado doloroso y el futuro? ¿Con la negación y la victimización o con ver, sentir el dolor y con ese dolor ser creativos y generar un nuevo destino, generar un ejemplo? Recordemos que toda esta energía está hecha es para ser visible. Para mí también es un recordatorio de no te enconches, no te aísles. Esto con Venus y Mercurio ahí de por medio y todo es socializa, intercambia. Cuando puedes hablar de lo que te dolió con otros, te das cuenta que no eres el ombligo del mundo y que el dolor que tú tenías lo han sentido muchas personas y que a través de eso empieza herida con herida a sanar y a renovarse. Entonces, primer paso para la resiliencia es no te aísles, no te enconches, socialízate, sal al mundo, habla, reencuéntrate con amigos. Eso también es la energía jupiteriana y más, con tanto Piscis de por medio, con empatía, con comunicación del alma, de sentido profundo. Sí, así es. Nuevamente vuelvo a recomendar el artículo del blog de Alejandro Lodi, El umbral del miedo, que es el pasaje de Escorpio Sagitario. Lo pueden buscar en Google así. Que yo a él le tengo una estima enorme, fue uno de mis mentores, profesores presenciales muchísimo tiempo en astrología, y ese blog es muy bueno. El umbral del miedo, búsquelo. Voy a dejar el enlace aquí debajo del video de YouTube. Perfecto. Sí. Bueno, Rafael, pues deliciosa tertulia. Nos vemos entonces en 8 días para hablar de diciembre con su alegría y sus tristezas. Así es, mi querido amigo, el próximo jueves estaremos hablando de los tránsitos de diciembre, el último mes de este 2022, para ver qué nos está trayendo. Así que agradecido como siempre este espacio, a toda la hermosa audiencia, y un grato saludo a todos y a vos. Un abrazo, gracias a nuestra audiencia por la atención acá en el chat y nos vemos